Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, señor Rodrigo. Buenas tardes. Ok, en la clase anterior empezamos a retomar la parte del proceso de siniestro. Recordarán también que estábamos por ahí viendo las coberturas que sobre todo marcan la diferencia entre la manera en la que se va a estar atendiendo o no un siniestro. Platicábamos la semana pasada del reporte normal cuando ocurre el siniestro, llega el ajustador, que hay un solo involucrado. Mencionábamos, por ejemplo, las coberturas importantes que tenemos que considerar en este tipo de eventos. Sería la de no pago de deducible, porque mencionábamos que muchas de las veces algunos de los daños que reportan los asegurados no rebasan el deducible, por lo tanto, pues no se le va a dar atención por parte del ajustador. Eso de pronto genera algunas molestias, sobre todo por el hecho de que el asegurado comentaba al momento de escuchar que nosotros le decimos que es cobertura amplia, en muchos de los casos ellos asumen que les va a cubrir cualquier tipo de daño, sobre todo cuando ellos no son responsables del siniestro. Mencionábamos en el caso de Ana Seguros que tenemos la cobertura de no pago deducible, en donde desde un daño de 3,200 aproximadamente podría entrar sin el pago del mismo, sin el pago deducible. Y la otra cobertura también a tener en cuenta sería la de reparación en agencia. Mencionábamos también que todas las compañías con las que trabajamos nos dan por default 2 años modelo, el año en curso más un año anterior. Y si nuestro asegurado quiere que su vehículo sea reparado en una agencia, pues es importante, sobre todo en años modelos superiores a los 2, agregar esta cobertura, porque también eso es motivo de pronto de algunas quejas por parte de los asegurados. ¿Sí qué? Ahora, hasta aquí, bueno, en este caso, cuando hay un solo involucrado, la verdad es que el siniestro, salvo estas dos situaciones del tema del deducible y de los talleres, normalmente el problema no pasa a mayores. Simplemente, bueno, pues acude el ajustador y se paga el daño, o se le informa al asegurado que no procede. Donde sí empezamos a tener alguna serie de problemas es justamente cuando no hay acuerdos, o más bien cuando hay uno o dos o más involucrados. En este caso, en este escenario, ocurre básicamente algo muy similar que cuando es un solo involucrado, en el caso cuando hay un acuerdo entre partes. Es decir, llega el ajustador al lugar del accidente. En este segundo escenario son dos o más involucrados, pero esas dos personas ya se pusieron de acuerdo respecto a quién es el responsable y quién es el afectado. Me contestó, le mandé un mensaje desde temprano. En este caso no hay mayor problema, porque vamos, al haber ya un responsable o que ya se determinó quién es la persona responsable, pues lo único que queda en este caso para el ajustador, pues es que se defina si en este caso nuestro asegurado es responsable, el ajustador procede a pagar los daños al tercero y también a entregar el volante o el pase de admisión para nuestro asegurado. Obviamente aquí también, si somos responsables, el volante que se le va a entregar a nuestro asegurado va a ser con la aplicación de deducible. Les mencionaba que habiendo dos o más involucrados y un acuerdo entre partes, es muy similar a cuando es un solo involucrado. ¿Por qué? Porque si somos responsables y de igual manera tiene la cobertura de no pago de deducible, al ser nosotros responsables, el volante tendría que llevar deducible, pero con esa cobertura se elimina ese deducible y nuestro cliente se le podría reparar el vehículo sin costo. De igual manera, el otro escenario en esta situación, cuando existe un acuerdo entre partes, es que nuestro asegurado sea afectado
y obviamente el ajustador en este caso recupera los daños por parte del tercero. Aquí habría que considerar también dos situaciones. El ajustador va a recuperar los daños, pero si el daño de nuestro cliente no rebasa el deducible y no tenemos la cobertura de cero deducible, el tercero, si está asegurado, la compañía del tercero le va a entregar un volante a nuestro cliente. Pero si el tercero no tiene seguro, lo más probable es que le entregue dinero en efectivo a nuestro cliente para que a su vez pueda de los daños correspondientes. Ahora, aquí es importante también tomar en cuenta, porque de pronto nos ocurre esta situación. Alguien por ahí creo que tiene prendido su micro, no sé si nos ayuda a silenciarlo. Voy a poner directamente cuenta de la norte para que veas tú. Listo. Ok, entonces les comentaba, cuando nuestro asegurado es afectado, si el daño de su vehículo no rebasa el deducible de la póliza, el tercero, si no cuenta con seguro, tendría que pagarle el efectivo a nuestro cliente. No sé si a algunos de ustedes ya les ha tocado este tipo de casos. En algunas ocasiones pudiera llegar a presentarse alguna inconformidad por parte del cliente porque él espera que le den un volante por parte del ajustador. Digamos, este malestar o esta insatisfacción se genera sobre todo al momento en el que el asegurado lleva el vehículo a reparar y tal vez el dinero resulte insuficiente para hacer la reparación. Tal vez al momento del siniestro no se tenía el dato exacto del costo de las piezas o no se tenía una evaluación total, y normalmente se hace una evaluación express en donde pudiera llegar a quedar alguna pieza o alguna parte pendiente. En estos casos hay que hacerle mención a nuestro asegurado que el ajustador, si su daño no rebasa el deducible y el tercero no tiene seguro, el ajustador simple y sencillamente lo que hace es darle un apoyo para la recuperación del daño. Si el tercero cuenta con seguro y nuestro asegurado es afectado, normalmente sí se hace un pago directo porque se utiliza la cobertura de responsabilidad civil del tercero para pagarle a nuestro asegurado. Y obviamente, en este caso, si los daños de nuestro asegurado rebasan deducible, se le entrega el volante sin pago deducible. Creo que está un poquito confuso esto. Vamos a hacer una nota para que quede un poco más claro. Serían los escenarios de asegurado, tercero. Ok. Escenario 1. Nuestro asegurado es responsable. Ok. Digamos, es responsable y el tercero afectado. En este caso, lo que procede es, y obviamente aquí tendríamos daño de nuestro asegurado menor al deducible. Y el otro escenario sería daño de nuestro asegurado mayor al deducible. ¿Ok? Si nosotros somos responsables, obviamente el tercero fue afectado. En este caso, al tercero
se le entrega volante por parte del ajustador. ¿Okay? Y en el caso de nuestro cliente, si los daños de nuestro asegurado son menores al deducible, al ser nosotros responsables, obviamente no hay responsabilidad. Es decir, nuestro asegurado o nuestro cliente paga sus daños. ¿Ok? En el caso de que los daños de nuestro asegurado sea mayor al deducible, se le entrega volante con deducible. Y en este caso, el pago que hace nuestro cliente es pagar deducible. Aquí es donde la cobertura de 0% de deducible en daños materiales nos ampararía esta parte. Si nosotros tenemos esta cobertura de no pago deducible, este deducible se eliminaría. Este sería el primer escenario. El otro sería, nuestro asegurado es afectado. Y el tercero, obviamente, es responsable. En este caso, si los daños de nuestro asegurado son menores al deducible, de igual manera, no hay responsabilidad por parte de la aseguradora y en este caso, el ajustador apoya a recuperar daños. Es decir, si los daños, aunque nuestro cliente sea afectado, pero si sus daños no rebasan el deducible, el ajustador no tiene forma de poder garantizar y no le va a entregar un volante de admisión, solamente le va a apoyar a recuperar los daños por parte del tercero. Cuando nuestro asegurado o los daños del vehículo de nuestro asegurado es mayor al deducible, en este caso, se le entrega un volante sin deducible a nuestro asegurado y el ajustador se encarga de cobrar al tercero. No sé si así ya pudo quedar un poquito más claro o hay alguna duda. Sí, así está más claro, pero no sé si alguien tenga una duda. Esto es importante porque aquí es donde surgen de pronto algunas quejas de nuestros clientes, sobre todo porque, por ejemplo, llega el ajustador al lugar del siniestro y nos dicen, oye, es que yo fui afectado, pero el ajustador no hizo nada para que el otro me pagara. Bueno, aquí en este caso, por parte del ajustador no es tanto una obligación o una responsabilidad. Si los daños son menores al deducible, aunque nosotros seamos afectados, no hay obligación para la compañía de seguros. Ya dependería del ajustador si apoya a nuestro cliente, que en la mayoría de los casos, por supuesto que se realizan. Ahora, aquí donde hay que tener en cuenta es que el ajustador no es ninguna autoridad como para poder obligar al tercero a que pague. Si llega el ajustador al lugar del siniestro y el tercero es responsable, el ajustador no tiene forma de poder obligar al tercero a que pague los daños.
Esto aquí únicamente lo que puede hacer el ajustador es apoyar para que se realice la recuperación de los daños. Pero estamos en un escenario en donde hay un acuerdo entre las partes. Entonces, en este escenario, pues ya el tercero aceptó responsabilidad y por supuesto que va a ser el pago de los daños. Puede ser, como les comentaba, si tiene seguro, bueno, el ajustador se encarga de hacer los trámites con la otra compañía de seguros y a quien le entrega el volante de admisión a nuestro cliente es la compañía del tercero, no la nuestra. Recuerden que la cobertura de daños materiales está sujeta a que el deducible o que los daños que se reclaman rebasen el monto del deducible. Si no rebasan los daños, no hay responsabilidad para la aseguradora. Ojo con esto porque les comento, muchas de las veces hay aquí una confusión con los asegurados, en donde justamente esto que les comento, llega el ajustador al lugar del siniestro y en muchos casos nos dicen, oye, es que llegó el ajustador, pero pues no hizo nada para que el otro pagara. Les repito, el ajustador no tiene ninguna autoridad como para poder obligar a un tercero a que pague. En el caso de que los daños de nuestro asegurado sean mayores al deducible, si se le entrega un volante por parte del ajustador a nuestro asegurado, obviamente, si ya se hizo la recuperación de los daños, se le entrega un volante sin deducible y el ajustador le tiene que cobrar al tercero. Le repito, hablando de un escenario en donde los dos están de acuerdo y cada quien acepta su responsabilidad, estas dos serían los principales escenarios o las dos variantes de cómo se estaría atendiendo un siniestro respecto al pago o a la aplicación o no de un deducible. Rodri, y cuando el cliente no es responsable y el responsable se va, no hay un tercero a quien cobrarle el deducible, es por parte del cliente, ¿verdad? Que lo cubre. En ese caso regresaríamos a este caso. Un solo involucrado porque no tenemos identificado al tercero. Ah, ok, está bien. Es decir, cuando hablamos que son dos o más involucrados, hablamos de que están identificados y obviamente en la mayoría de los casos están en el lugar del siniestro. Por eso les comentaba, cuando hay un solo involucrado, pasa o porque nuestro cliente fue responsable o porque un tercero fue responsable, pero no lo tenemos identificado. En ese caso, el escenario es donde solamente hay un involucrado, que en este caso es nuestro cliente. Aunque los daños los ocasionó una tercera persona, pues no hay forma de poderlo identificar. Si lo tuviéramos identificado, nos iríamos ahora a este escenario. Porque aquí hablamos de uno o dos, pero que estén perfectamente identificados. ¿Sí queda más claro? Ok, sí, está bien, gracias. Perfecto. Ok, entonces les comentaba, en este caso, cuando hay un acuerdo entre partes, la verdad es que prácticamente es el mismo escenario. Ya se pusieron de acuerdo, ya sea que seamos responsables nosotros o que seamos afectados. Ambas partes están de acuerdo. Aquí lo único que hay que resaltar es quién le va a pagar a quién, en qué casos. Si el daño es menor y nuestro asegurado es afectado, quien le paga no es el seguro, es el tercero. Si el daño es mayor, en ese caso se le entrega el volante a nuestro asegurado sin la aplicación del deducible porque el ajustador ya le cobró al tercero, porque estamos hablando de un escenario donde hay un acuerdo entre partes. Ahora, aquí es donde empiezan la mayoría de los problemas en los siniestros, que hay dos o más involucrados, pero no hay un acuerdo entre partes. Aquí sí me gustaría también ir analizando los distintos escenarios o las distintas posibilidades que podría haber. De pronto hay digamos, una confusión en cuanto a la parte de los términos y de pronto cuando nosotros, sobre todo cuando el ajustador acude al lugar del siniestro
y le habla a nuestro asegurado de responsabilidad, muchas de las veces el asegurado lo que interpreta es que lo están haciendo a él culpable o que lo están, a veces incluso se siente como un poco atacado, un poco agredido. El ajustador, vale la pena también que nos quedemos nosotros con este concepto. El ajustador no es ninguna figura de autoridad, porque también algunos clientes de pronto nos dicen, oye, es que llegó el ajustador y él no hizo nada para defenderme, o él no hizo nada para que el otro fuera responsable. Cuando veíamos nosotros las funciones del ajustador, mencionábamos que llegaba crucero, confirmaba datos y entregaba volantes. Esa es la única función del ajustador. En este caso, bueno, le sumamos también la recuperación de daños cuando procede. Aquí, le repito, cuando nosotros hablamos de responsabilidad, no necesariamente vamos a referirnos a que el cliente lo hizo de forma intencional o lo hizo de mala fe, que muchas de las veces así es como lo interpreta el asegurado, y algunas veces incluso hasta se siente, como les decía, agredido, cuando el ajustador le menciona que él fue responsable del siniestro. Les aseguro que a ustedes les han llegado casos de clientes bastante molestos en donde les dice, oye, es que el ajustador en lugar de defenderme parecía que estaba de acuerdo con el otro. ¿Algunos les han hecho este comentario? Sí, siempre es lo que pasa cuando hay un tercero, y cuando no hay un tercero involucrado, siempre es así. Exacto. Entonces, esto se refiere porque de pronto al momento de un siniestro, y creo que esto es en general, a lo mejor quienes hemos tenido la desgracia de tener que estar involucrados en algún accidente, pues obviamente te das cuenta de que los accidentes pasan en cuestiones de segundos y tú jamás lo haces de forma intencional. Ahora, bueno, ¿quién es quien va a determinar la responsabilidad o no de un accidente? No es ni siquiera el ajustador, no es ni siquiera el policía de tránsito, no es ni siquiera el conductor. La responsabilidad se va a basar exclusivamente en la ley de movilidad de cada estado. Existe una ley que se determina el tema de preferencias de uso de vía. De acuerdo a la ley, es que se establece quién fue el afectado y quién fue el responsable. Cuando se establece de acuerdo a la ley, pues obviamente se determina quién es el que tiene que pagar. Cuando no hay un acuerdo entre partes, muchas de las veces la parte complicada es que nuestro asegurado asuma esa responsabilidad. Pudiera ser que efectivamente nosotros somos responsables, pero si nuestro cliente no acepta la responsabilidad, el ajustador tampoco lo puede obligar y por lo tanto se tiene que seguir con el proceso a pesar de que el ajustador sepa que vamos a salir responsables, pero mientras nuestro asegurado no lo acepte, es necesario que se continúe con el proceso para poder determinar la responsabilidad. Si no hay un acuerdo en ambos casos, ya sea que nuestro asegurado sea el afectado o sea el responsable, al no haber un acuerdo, se va a seguir el mismo proceso. Aquí nosotros vamos a tener las quejas que les comentaba. El ajustador no me ayudó. Otro comentario que tenemos también es, por ejemplo, el otro no tenía licencia. Licencia, seguro, venía exceso de velocidad. ¿Qué otra cosa? Era menor. Venía en estado de ebriedad. Él me pegó. Y bueno, yo creo que
más o menos en este sentido, ustedes han escuchado muchos comentarios de nuestros asegurados referente a este tipo de comentarios. El ajustador no me ayudó si nuestro cliente, ya sea que nuestro asegurado o el tercero haya sido responsable, si tanto nuestro cliente o el tercero no aceptan responsabilidad, se tiene que seguir el proceso. Otro también que nos topamos aquí muy seguido es, ¿para qué me sirve el seguro? Porque de pronto somos afectados, llega el ajustador, pero el tercero no acepta responsabilidad. En este caso, no hay un acuerdo entre partes y en ambas situaciones, ya sea que nosotros seamos afectados o que seamos responsables, si alguna de las dos partes no acepta la responsabilidad, se tiene que seguir el proceso, independientemente de si nosotros somos afectados, si efectivamente, de acuerdo a la ley de movilidad, la ley indica que nosotros somos las personas afectadas y por lo tanto el tercero es el responsable, mientras en el lugar del accidente el tercero, siendo responsable, no acepte la misma, los vehículos se tienen, o más bien el proceso se tiene que llevar a cabo. Una vez que llega el ajustador, que confirma datos y que checa la situación de que hay dos o más involucrados, pero que no hay un acuerdo, ya sea que nuestro asegurado no acepte o que el tercero no acepte, cualquiera de los que no lo haga, necesariamente se va a solicitar la intervención de la autoridad. Esto en el lugar del accidente. En algunos casos, al momento de que llega la policía o tránsito, policía federal, la autoridad correspondiente de acuerdo a donde ocurrió el lugar, esto en muchos de los casos hace que las personas, precisamente al tomar conocimiento de la autoridad, pues de pronto ya prefieren a lo mejor ceder un poco o de pronto, pues a veces incluso también recapacita, ¿no? No necesariamente es siempre. Llega la policía y en algunos casos, a través de la intervención de la autoridad, de hecho la autoridad, bueno, en este caso la que normalmente llega en la mayoría de los casos es tránsito municipal, llega la autoridad y lo que hace es tratar de conciliar, precisamente dando un punto de vista por parte de ellos, porque tampoco ellos son la autoridad de determinar quién fue responsable, pero tratan de mediar la situación y tratan o más bien invitan a los involucrados a que lleguen a un acuerdo. Si a pesar de que llegó la autoridad, seguimos con la parte donde no hay un acuerdo, en este caso, la autoridad tiene que resguardar las unidades involucradas, tiene que resguardar las dos, no puede llevarse solamente una. Aquí precisamente también, bueno, empezamos a tener la serie de inconvenientes por parte de los asegurados, en donde nos dicen, bueno, llegó la policía y pues ¿por qué se tiene que llevar mi vehículo si yo soy afectado? El otro fue el que me pegó, el otro no tiene licencia, aparte viene en estado de ebriedad, se tiene que llevar el vehículo, pero el de él, que es el responsable, el mío no. No es así como aplica, se tienen que llevar ambos vehículos porque en el lugar del siniestro no hay acuerdo entre partes. Si llegando la autoridad, ya sea nuestro cliente o el tercero que hayan sido responsables, aceptan y se llega a un acuerdo, regresaríamos a este escenario. Es decir, saltamos de este a este. ¿Ok? Si aún así que llegue la autoridad, seguimos con el escenario donde no hay un acuerdo, entonces la autoridad tiene que resguardar las dos unidades involucradas o las dos o más unidades que estén involucradas. Estas unidades se tienen que ir al resguardo de la pensión que corresponda. ¿Quién determina? Lo determina la autoridad a dónde va a enviar a esos vehículos.
aquí se van a generar dos gastos. Uno que es grúa y pensión. Es decir, llega la autoridad y tampoco es como que ellos pongan la grúa para llevarlos al corralón. No. Bueno, sí ponen la grúa, pero te la cobran o se la cobran a los asegurados. Si el daño rebasa el deducible, la grúa la paga la compañía de seguros, pero la pensión no. Si el daño no rebasa el deducible, el cliente tiene que pagar tanto la grúa como la pensión. Es importante también aquí, en estos casos, sobre todo, informar a nuestros asegurados porque muchas de las veces nos ha tocado en muchas ocasiones en las que el ajustador, viendo cómo ocurrió el siniestro y de acuerdo a la ley de movilidad, le hace el comentario a nuestro cliente que él es el responsable o que va a terminar siendo responsable y que tiene que pagar grúa y pensión. Ahí es donde surge casi siempre ese comentario que nos dicen los clientes, es que el ajustador llegó y me responsabilizó a mí, en lugar de defenderme o en lugar parece ser que estaba de acuerdo con el otro. La autoridad resguarda las unidades y se tiene que elaborar un peritaje por parte de la autoridad de tránsito o en este caso, bueno, la autoridad que haya tomado conocimiento del siniestro. Estos peritajes van a tardar dependiendo también de cada uno de los estados. Por ahí les comentaba, por ejemplo, en el caso de la clase anterior que íbamos a ver un caso real. Por ahí, Tere, ¿tienes tú el dato de cuándo ocurrió el siniestro que teníamos de Guadalajara? De Guadalajara, del que no cambió de... El que seguía detenido en el Ministerio Público que no daban el peritaje. No tengo el... Es el de Angélica, ¿no? Sí. Me parece que fue como a principios de febrero. Ok, ahí va. Espera un momento. Principio de febrero, aquí está. Bueno, vamos a suponer que fue a principios de febrero. Al día de hoy, y bueno, estamos hablando de prácticamente mes y medio ya transcurrido, la autoridad de Guadalajara no ha elaborado el peritaje. Normal, en la mayoría de las ciudades, y obviamente va a cambiar en cada una, pero el tiempo promedio es una semana en el que se tarda una vez que ingresan los vehículos a la pensión. En la mayoría de las ciudades se tarda una semana, pero hay algunas ciudades en las que se puede llegar a tardar hasta mucho más. En este caso hemos estado en contacto con la gente de siniestros, con el ajustador, con el supervisor, y es un problema que se repite frecuentemente en la zona de Guadalajara. Nos dicen que el promedio para que la autoridad elabore el peritaje es de 2 meses. En este tiempo, ya hace una semana, 15 días, 20, 25, el tiempo que la autoridad necesite para poder hacer ese peritaje, ahí nosotros como compañía de seguros no podemos hacer absolutamente nada. Obviamente la molestia del cliente aumenta bastante, porque si regresamos al escenario en donde él fue afectado o él siente que fue afectado y le tenemos que sumar el tiempo que tarda en elaborarse el peritaje, pues obviamente la molestia es totalmente mayúscula y por lógica pues va a responsabilizar a la compañía de seguros porque él lo que asume es que si él es afectado, el ajustador tendría que haber llegado, entregarle un volante y pagarle al tercero pagarle a nuestro cliente y él cobrarle al tercero porque pues él está asegurado y para eso paga una póliza, ¿no? Sin embargo, les repito, el ajustador no tiene autoridad alguna para poder determinar si efectivamente el tercero es responsable o no.
En este caso, bueno, mientras la autoridad de tránsito no elabore el peritaje, no se van a poder liberar esas unidades. Hasta que se realice ese peritaje, es que dentro del peritaje, en este caso, la autoridad de tránsito determina, de acuerdo a la ley de movilidad, quién fue el responsable y quién fue el afectado. Una vez que sale este peritaje, ya se pueden liberar las unidades. Si no hay es decir, por ejemplo, de acuerdo al peritaje de tránsito, si nosotros somos los responsables, el vehículo que se puede liberar es el del afectado. El del responsable se va a liberar siempre y cuando se presente una fianza que garantice los daños o de acuerdo con que el tercero otorgue perdón para poder liberar la unidad sin ninguna garantía. Ahora, ¿por qué las autoridades se llevan las unidades detenidas? Es precisamente para garantizar los daños del afectado. Como en el lugar del siniestro no se tiene el peritaje, no se sabe quién fue el responsable, por eso es que se tienen que llevar ambas unidades. Una vez que se emite el dictamen, entonces sí, si los daños de nuestro asegurado rebasan el deducible, se le va a entregar un volante de admisión a nuestro cliente, obviamente con la aplicación de un deducible, aunque hayamos sido afectados. ¿Por qué? Porque aún no tenemos todavía la recuperación de daños del tercero. Si Tránsito Municipal o la policía determina que nosotros fuimos afectados y que y que el tercero es el que tiene que pagar, se puede liberar nuestro vehículo, pero como todavía no tenemos la recuperación, el volante que se le va a entregar a nuestro cliente es con la aplicación del deducible. Aquí vamos a tener ya muchas quejas. ¿Por qué? Porque nuestro cliente ya tuvo su vehículo en la pensión y si le sumamos que él va a tener que pagar los gastos, aquí también, obviamente nosotros, como sugerencia sería, hay que agregar la cobertura de multas y corralones. En este caso, ¿con quién la tenemos, Tere? Con Potosí y Ana Seguros. Potosí y Ana Seguros, así es. De hecho, bueno, en Potosí es gratis, en Ana Seguros cuesta como 30 pesos. ¿Y ya viene por default en Potosí? Sí, no lo van a ver en la cotización ni en la póliza. Viene como un anexo aparte que se imprime al momento de emitir la póliza. Porque antes sí la teníamos como una cobertura adicional, ¿no? Sí, pero ya tiene bastantes meses que viene adicional. Es gratis, pero tienes que imprimir el anexo. Ok, ¿hasta cuánto nos cubre? Son en Ana son 40 UMAS y en Potosí son 45. ¿45? ¿Tienes idea de más o menos a cuánto representan pesos? Sí, ahorita te digo, son 98 pesos ¿Por UMA? Por 40. 45. Serían 4,200 pesos aproximadamente en el Potosí. 4,200 pesos. Sí, aquí, por ejemplo, también añadiendo, siempre, bueno, muchas de las personas, sí me ha pasado que piensan que son 4,200 por día y Ajá. esto es nada más en una sola ocasión. ¿No es reinstalable la suma asegurada? No. Ok. ¿Y en el caso de Ana es igual? Es lo mismo, así es. Ok. Pero en Ana son 40 UMAS. Perfecto. Ok, entonces aquí esta sería otra de las ventajas o de los beneficios que podríamos encontrar nosotros en el caso del Potosí, que de forma, digamos, gratuita está cubierta la parte de la pensión cuando tenga un siniestro y el vehículo se tenga que ir detenido. En este caso, bueno, ya se liberan las unidades. Si es con Potosí, el ajustador solicita el pago de la pensión, también de la grúa, y obviamente esto también va condicionado a que los daños de nuestro asegurado rebasen deducible. Si nuestro asegurado es afectado
se llevaron su vehículo al taller, perdón, al corralón. Y efectivamente, tránsito determina que somos afectados, pero el tercero aún no acepta responsabilidad y por lo tanto no ha hecho ningún pago. No aplica ni la cobertura de daños materiales ni la cobertura de la pensión. Estas coberturas o todas las coberturas están condicionadas a que sea un siniestro procedente, y para que sea un siniestro procedente, obviamente tiene que rebasar el deducible. Por eso es que muchas de las veces el ajustador, cuando ve esta situación, en algunos casos le hace este comentario al cliente, pero pues no todo mundo lo toma en ese sentido, y pues por el mismo estrés, por la misma situación del momento, pues nuestro asegurado se siente ofendido o se siente que el ajustador, lejos de ayudarle, pues le está perjudicando, cuando justamente se trata de evitar este tipo de situaciones. Obviamente también, como en cualquier otra situación, pues existen algunos casos de malos servicios o algunos casos donde a lo mejor el ajustador no tuvo el tacto suficiente para decirle las cosas a nuestros clientes, y también se da el caso en el que pues el ajustador comete algunos errores o algunos excesos en cuanto a la manera de comunicar las cosas con nuestros clientes. Sin embargo, sí hemos detectado que en la gran mayoría de los casos, pues es por la expectativa que tiene nuestro cliente, al creer que por el hecho de contar con una póliza, ya en automático, si el otro no tiene seguro, va a ser el afectado, o si no tiene licencia el otro, piensa que ya el hecho de que no tenga licencia ya lo hace responsable. No es así. Si la otra persona no tiene licencia, lo único que se va a hacer acreedor es a una multa. Igual en el caso que venga exceso de velocidad o estado de ebriedad, eso no lo hace en automático responsable del siniestro. De acuerdo a la ley de movilidad, dependiendo quién haya invadido el carril o quién haya hecho una maniobra que no estuviera permitida, va a ser la persona responsable. Y en este caso, bueno, si en cualquier inter de este proceso llegara a haber algún acuerdo, regresamos nuevamente a esta parte donde ya se hacen los pagos. Si se fijan, la única diferencia entre que los vehículos se vayan detenidos o no es si las dos personas se ponen de acuerdo, independientemente de quién sea el responsable o quién sea el afectado. Ahora, aquí tenemos que tener en cuenta también otro escenario. De acuerdo a la estadística, en México solamente 3 de cada 10 vehículos están asegurados, es decir, el 30% del parque vehicular. ¿Esto qué nos dice? Que cada vez que tengamos nosotros un siniestro, tenemos el 70% de probabilidad de que ese siniestro lo tengamos con una persona que no tiene seguro. Por lo tanto, va a ser muy probable que cuando yo tenga un siniestro no exista acuerdo. Va a ser difícil que tengamos un arreglo al momento del siniestro, mucho más cuando los daños son considerables. Difícilmente el tercero, si es responsable, pues va a tener la solvencia para poder hacer el pago, y normalmente se van a tener que ir detenidas las unidades hasta que se garantice por parte del tercero el pago de los daños. Rodrigo, hay una pregunta que Citlali de Chevrolet pregunta, dice, ¿cómo podemos pedir que a nuestros asegurados les den retorno, pero a nuestra agencia, en caso de ser afectados, y no lo envíen a otra agencia? Lo que hemos hecho en algunas otras agencias es en las pólizas les ponemos un sellito, ya sea digital o ya sea con un sello tradicional, donde diga que en caso de siniestro ese vehículo tiene que ser reparado en la agencia, y ya le ponemos ahí el nombre. Eso nos ha dado muy buen resultado. Es muy difícil tanto para el ajustador como para cabina poder estar revisando qué agencia vendió la unidad. Ahora, nosotros les mandamos avisos de siniestro cuando ocurren, y la idea es que se pongan en contacto con los clientes. Aunque al cliente le hayan dado un volante para otro taller,
si ustedes nos reportan ese tipo de situaciones, el cliente puede llevar a reparar la unidad de su taller sin ningún problema, aunque no esté asignado el taller a ustedes. Sí, solamente se pide un cambio de pase y ya. Exactamente. Eso no genera mayor contratiempo. Ahí vale la pena que estemos pendientes de los avisos de siniestro, darle seguimiento, ponerse en contacto con el cliente y decirle, bueno, pues que incluso al momento de ofrecer la póliza, bueno, tendría que ser uno de los plus. Precisamente mencionábamos, si a mi cliente le interesa la reparación en agencia, tengo que revisar qué año modelo es y, de ser necesario, agregarle la cobertura. Porque también nos pasa en situaciones contrarias. El cliente quiere que se repare en la agencia, pero el año modelo ya no aplica para reparación en la agencia. Eso sí es más complicado que lo podamos lograr. Podemos hacerlo en algún caso muy, muy especial, pero sí es importante que si yo estoy ofreciendo la póliza con la garantía de reparación en agencia, confirme que efectivamente el vehículo está dentro de esos 2 años de garantía, o en caso contrario, le agregue la cobertura para evitar cualquier situación de este tipo. No sé si con eso queda aclarada la pregunta. Sí, dice que está muy bien. Perfecto. Ok. En este caso, bueno, algo que se me estaba pasando aquí es cuando llega el ajustador y no hay bueno, que ya vimos que no hay un acuerdo entre partes, el ajustador en automático envía ese expediente al área legal para que se le asigne un abogado. De aquí en adelante, el ajustador ya no le da seguimiento al caso. El que le da seguimiento es el abogado. Y aquí también tenemos muchos comentarios en ese sentido donde me dicen los clientes, oye, es que mi carro está en el corralón, le marco al ajustador, pero ya ni me contesta o ya me dice que eso no es responsabilidad de él. Es importante también que nosotros, sobre todo que en primera instancia nosotros entendamos que es el hecho de la liberación, el hecho del seguimiento, una vez que interviene la autoridad, ya no le corresponde al ajustador. Esto ya no tenemos que hablar con el ajustador, tenemos que hablar con el abogado o con el área legal de la compañía para poder saber cuál es el estatus o qué es lo que va a ser necesario. Regresa el caso nuevamente al ajustador hasta que hay un acuerdo y ya sea que nos declaren responsables o afectados, pues ya el ajustador va a actuar en consecuencia dependiendo de cada uno de los casos. Y si hay un acuerdo, bueno, se liberan las unidades. Obviamente ya tendría que haber una recuperación por cualquiera de las dos partes. Se pueden liberar y ya se mandan a reparación. En caso de que a un tránsito tampoco es la autoridad competente para poder determinar o para poder obligar a una persona a pagar daños, aún con el peritaje de tránsito, puede ser que alguno de los dos no acepte responsabilidad y, de ser así, si continúa la falta de acuerdos, en este caso la parte ofendida, que de acuerdo al peritaje de tránsito tiene que presentar una denuncia ante el Ministerio Público con una reclamación ya formal de los daños que sufrió. Obviamente todo esto mediante la asesoría del abogado. Por eso les decía que aquí el ajustador ya no es quien da seguimiento a estos casos. Se presenta la denuncia. Aquí también tenemos situaciones con los asegurados en donde nos dicen, oye, pero yo ¿por qué tengo que presentar denuncias si a mí me pegaron? Bueno, recordemos que dentro de las condiciones generales se establece que el asegurado es responsable de apoyar a la compañía de seguros para la gestión de la recuperación de los daños. Si nuestro asegurado se negara a presentar la denuncia, estamos hablando de un incumplimiento y aunque seamos afectados, no se le estaría entregando ningún volante de admisión. Es obligatorio que se presente la denuncia. Esto también genera muchas complicaciones con nuestros asegurados. Y obviamente todo esto lo podemos evitar nosotros con la cobertura de no pago de deducible. Con esta cobertura, aunque haya dos o más involucrados y ninguno de los dos se ponga de acuerdo, en automático ya a nuestro cliente
se le entrega su volante sin pago y si el tercero paga o no paga, pues esa ya es responsabilidad de la compañía y el cliente se evita todo este tipo de situaciones. La verdad es que esa cobertura como tal termina siendo casi un segundo seguro en caso de estar involucrado en un accidente donde haya 2 o más personas. La parte ofendida presenta la denuncia, se integra investigación, se elabora peritaje y se envía el juez o se envía ya a juzgado para que a través de un juicio ya sea un juez efectivamente quien pueda determinar quién es la parte responsable y quién es la parte ofendida. Y es solamente a través del juez quien es la autoridad legalmente que pueda obligar a un tercero. Si el tercero, a pesar del fallo del juez, se negara, el juez podría dictar orden de aprehensión o alguna medida cautelar para poder garantizar el pago de daños a nuestro asegurado. Son los únicos casos en los que una autoridad efectivamente puede obligarlo. Es decir, ni el ajustador, ni Tránsito Municipal, ni el Ministerio Público tienen que llegar el caso hasta juzgado para que se pueda obligar al tercero, o en este caso incluso a nuestro asegurado, para que se tenga que hacer el pago. Entonces, si se fijan, cuando no hay un acuerdo entre partes, en el caso de nuestro cliente obviamente tiene seguro, básicamente la diferencia radica entre si nuestro cliente va a pagar o no deducible. Es decir, el hecho de que él acepte responsabilidad en algún momento podría evitarle todo este tipo de situaciones cuando somos efectivamente responsables, pero que no lo acepta nuestro cliente, se tiene que pasar por todos estos procesos. Por eso es que a veces el ajustador le sugiere que acepte responsabilidad y de esa manera ya nos evitamos y se le paga al tercero y se le entrega el volante de admisión con deducible a nuestro cliente. Muchos de esos casos se podrían resolver de esa manera, sin embargo, pues no hay forma tampoco de obligar a nuestro cliente de que él necesariamente tenga que decir que él fue responsable del siniestro. Habría que replantear el concepto de responsable con nuestros clientes y decirle que más allá de que sea una especie de juicio sobre él, pues solamente es para determinar si procedemos a pagar daños o procedemos a recuperar los mismos. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Creo que no. Bueno, dejamos entonces hasta aquí nuestra clase y nos estaremos viendo. Ahorita vamos a, básicamente terminamos este primer módulo. Estamos preparando por ahí algunas sorpresas con ustedes. Estaríamos subiendo este último video para la primera temporada de esta nueva capacitación. Y yo espero que por ahí más o menos en unas 2 semanas ya tengamos lista la segunda sesión o la segunda temporada. Vienen cosas interesantes que vamos a tratar de hacerlo mucho más interactivo con ustedes. Entonces esperen por ahí avisos y les estaríamos informando. Gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.